Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos vosotros porque estamos empezando este camino sinodal. Y me gusta mucho recordar que fue San Pablo VI que dijo que la Iglesia en Occidente había perdido esa idea de la sinodalidad y por eso había creado el secretariado para el Sínodo de los Obispos, que ha celebrado tantos encuentros, tantos sínodos sobre varios temas. Pero la expresión de la sinodalidad todavía no es madura. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los secretarios en uno de los pasados sínodos, el cardenal secretario, un misionero de Bélgica maravilloso, muy bueno, cuando se preparaban las votaciones, decía, bueno, ¿qué estás haciendo? No, se tiene que votar mañana. No, eso no se va a votar. Pero, ¿qué pasa? No se va a votar. Porque todavía no teníamos la costumbre que todos tienen que expresarse con libertad. Y así, paulatinamente, a lo largo de estos 60 años casi, el camino se ha desarrollado y hoy podemos llegar a ese sínodo de la sinodalidad. Pues no es fácil, pero es hermoso, es muy hermoso. Sínodo que todos los obispos han querido en la encuesta que se ha realizado después del Sínodo de la Amazonía. En el segundo lugar de las preferencias estaba exactamente la sinodalidad. Antes los sacerdotes. Pero el segundo decía que todos los obispos del mundo claramente expresaban la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad, porque todos habían entendido que el fruto estaba ahí, maduro, para ser cosechado, para poder llevar a cabo una cosa como eso. Y con ese espíritu empezamos a trabajar hoy. A mí me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, el sínodo es otra cosa, El sínodo no es una reunión de amigos para nada, para resolver algunas cosas, dar sus opiniones. No, es otra cosa. No olvidemos, hermanos y hermanas, que el protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y si entre nosotros está presente el Espíritu Santo que nos guía, va a ser un sínodo bueno. Si no, si se va simplemente para ir adelante por intereses humanos o personales, no va a ser un sínodo, va a ser una reunión parlamentaria, que es claro otra cosa. Pues sínodo es un camino que hace el Espíritu Santo. Todos tenéis, se ha entregado a todos, se han dado textos patrísticos que nos van a ayudar para la abertura del sínodo. Son textos de San Basilio, que escribió el maravilloso tratado sobre el Espíritu Santo, porque es necesario, es importante entender esa realidad que no es fácil. No es fácil. Cuando en los 50 aniversarios del sínodo los teólogos han preparado una carta, una epístola que yo he suscrito, he firmado, se ha marcado un paso en adelante, pero ahora somos nosotros que tenemos que encontrar la explicación, porque, como decía, el protagonista es el Espíritu Santo, no nosotros, y si nos dejamos el lugar al Espíritu Santo, el sínodo va a salir muy bien. Estas páginas de San Basilio que se han entregado a todos ustedes en las varias lenguas, inglés, francés, portugués, español. Así todos pueden tener esos textos y profundizarlo. Y yo solo quiero un poco mencionar esos textos, claro, son textos en que se tiene que reflexionar.
Y estos textos dicen, el Espíritu Santo es el protagonista de la vida eclesial. El plano de salvación de los hombres se realiza gracias al Espíritu. Él es el verdadero protagonista. Y si no lo vamos a entender, vamos a ser como los que en los hechos de los apóstoles dicen, han recibido el Espíritu Santo y dicen, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Ni siquiera lo conocemos. Nunca hemos oído hablar de ello. Bueno, tenemos que entender que Él es el protagonista de la vida de la Iglesia, que lleva a la Iglesia adelante. El Espíritu Santo hace brotar en la comunidad eclesial un dinamismo profundo y abigarrado. El lío, el rumor de la Pentecoste, el ruido de la Pentecostés, todo está allí bien arreglado, claro, pero en realidad todo por la mañana, todas las lenguas, no se entendía, una variedad tan abigarrada, no se entendía bien. Y después de todo eso, la gran obra del Espíritu Santo. No la unidad, no la armonía. Él nos une en armonía, armonía de todas las diferencias. Si no se da la armonía, no está presente el Espíritu. Y el tercer texto que nos puede ayudar, el Espíritu Santo es el compositor armónico de la historia de la salvación. Armonía, cuidado, no significa síntesis, sino significa el lazo de comunión de parecidos. Si nosotros en ese sínodo acabaremos con una declaración sin matices, todo igual, no, eso significa que el Espíritu se quedó fuera, porque la armonía que no es una síntesis, no es un resumen, es un lazo de comunión entre partes similares y diferentes. La Iglesia, única armonía de voces, de muchas voces, realizada por el Espíritu Santo. Así tendríamos que concebir la Iglesia, Cada comunidad cristiana, cada persona es especial, es particular, pero todas estas particularidades tienen que estar incluidas, incorporadas en esa armonía del Espíritu. Nosotros no somos un parlamento, no somos las Naciones Unidas, no, es otra cosa. El Espíritu Santo es el origen de la armonía entre las iglesias. Es interesante lo que Basilio dice a los frailes y a los obispos, cómo nosotros estimamos un bien nuestro. Así tenemos que invitar a todos ustedes a participar a nuestras experiencias causadas por las divisiones y a no separarnos, porque el hecho que estamos alejados pero porque estamos unidos en la comunión según el Espíritu, a recogernos en la armonía de un único cuerpo. El Espíritu Santo nos dirige y nos guía dándonos la mano, y es un consuelo, nos consuela. La presencia del Espíritu es maternal, es una mamá, es una madre, nos guía, nos da la mano, es un consuelo, consolador. El Consolador, uno de los nombres del Espíritu. La acción de consuelo del Espíritu como el huésped al que está confiado el hombre, y con los malandros. Basilio interpreta la parábola del buen samaritano y claro, el Espíritu Santo que posibilita la buena voluntad del hombre, el pecado de otro, y para poder tomar un camino armónico. El que custodia la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un múltiple ejercicio paraclético. Tenemos que aprender a escuchar las voces del Espíritu. Son diferentes. Aprender a discernir. Y claro, el Espíritu es el que hace la Iglesia, es el que hace la Iglesia.
es un lazo, es un vínculo muy importante entre la palabra y el espíritu. Podemos pensar entre el verbo y el espíritu también, ¿eh? Pero la escritura, la liturgia, la antigua tradición nos hablan de la tristeza del Espíritu Santo. Es una de las cosas que más hace triste el Espíritu Santo, son las palabras vacías, las vacías palabras mundanas. Y bajando un poquito, una costumbre, un talante humano, este charlar, el chiacchiericcio en italiano, ese charlar, es una enfermedad muy frecuente entre nosotros. Las vacías palabras que hacen triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, como con el que fuestes marcados, ¿por qué hacer triste el Espíritu Santo en Dios? Charla y maldicencia. Ese hace muy triste el Espíritu Santo. Es la enfermedad más común en la iglesia. El charlar, el hablar, las palabras vacías. Y si no dejamos que Él nos pueda sanar de esa enfermedad, difícilmente podremos emprender un camino sinodal bueno. Por lo menos aquí dentro, si tú no estás de acuerdo con lo que dice que la hermana o el obispo, el laico, bueno, que lo digan en la cara de esa persona, porque este es un signo. Decir la verdad, no la hipocresía o hablar por debajo de las mesas a escondida, ¿eh? El Espíritu Santo nos confirma en la fe. Es Él que continuamente hace eso. Estos textos de Basilio, por favor, que los lean en sus idiomas, porque yo creo que nos van a ayudar a hacer en nuestro corazón, abrir espacio para el Espíritu. Lo repito, no es un parlamento, no es una reunión para la pastoral de la Iglesia. Este es un sínodo, caminar juntos es el programa. Hemos hecho muchas cosas, como lo decía su eminencia antes, la consulta, todo, pero quien toma en la mano todo eso es el Espíritu Santo. Si Él no está aquí, eso no va a dar un buen resultado. Y quiero hacer hincapié en esto, no tenemos que hacer triste el Espíritu, no entristecer al Espíritu y abrir espacio para el Espíritu Santo en nuestra teología y en este sínodo también. La cosa importante es discernir las voces del Espíritu y distinguirlas, diferenciarlas de las que no son las voces del Espíritu. Yo creo que hoy sobre todo la enfermedad peor de la Iglesia es lo que va en contra del Espíritu, es decir, la mundanidad espiritual. Un espíritu, pero no santo de mundanidad. Cuidado con eso. No tenemos que tomar el lugar del Espíritu Santo con cosas buenas, el sentido común, pero el Espíritu va más allá. Tenemos que aprender a vivir nuestra iglesia con el Espíritu Santo. Por favor. Es importante reflexionar sobre estos textos de San Basilio que nos van a ayudar muchísimo. Y también decir que en ese sínodo, para abrir y dar puesto al Espíritu Santo, la prioridad es la escucha. Esa es la prioridad. Está aquí esa prioridad. Y tenemos que brindar un mensaje a los operadores de la prensa, a los periodistas, que llevan a cabo un trabajo muy bueno, muy bonito. Pero debemos realizar una comunicación que pueda ser realmente reflejo de esa vida en el Espíritu Santo. Es necesaria una tesis, perdonen si hablo así, un ayuno de la palabra pública para custodiar, para guardar todo eso. Y lo que se publica tiene que estar conforme a ese
contexto, ese ambiente. Ya están diciendo que los obispos tienen miedo y no quieren que los periodistas hablen. No, no, no. El trabajo de los periodistas es importantísimo, pero tenemos que ayudar a los periodistas para que puedan decir esto, ir en el espíritu, caminar en el espíritu. Y más que la prioridad de hablar, tenemos, como decía, la prioridad de la escucha. Y los periodistas, por favor, es importante que puedan hacer que las personas, que la gente pueda entender eso, que la prioridad es la escucha. Cuando el sínodo sobre la familia, por ejemplo, en aquella ocasión había toda la opinión pública hecha de la mundanidad, que era para dar la comunión a los divorciados. Y así entramos en el sínodo con la Amazonía, el sínodo de la Amazonía, la presión de la opinión pública para hacer los viri probati. Y teníamos esa presión. Ahora hay algunas hipótesis de ese sínodo que van a hacer, no sé, el sacerdocio para la mujer, esas cosas que se dicen fuera, Y dicen muchas veces que los obispos tienen miedo de comunicar lo que acontece. Y por eso les pido a los comunicadores que hagan su función y que realicen su función bien, justamente, para que la Iglesia, las personas de buena voluntad, los otros pueden decir lo que quieran, pero las personas de buena voluntad puedan entender bien que incluso en la Iglesia existe la prioridad de la escucha, comunicar eso. Agradezco porque nos están ayudando a todos nosotros en esa pausa, en ese detenerse de la Iglesia, como se detuvieron los apóstoles después del Viernes Santo, encerrados por miedo. Nosotros no, pero parados. Es una pausa, es un detenerse de la Iglesia en escuchar. Ese es el mensaje más importante. Gracias por su trabajo, gracias por todo lo que hacen y por favor me recomiendo, por favor que lean los textos de San Basilio, que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras, el extenso discurso que ha pronunciado el Santo Padre en la primera congregación general de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.